Buenos días y gracias a todos los participantes y organizadores de este evento. Como lo dijo Elena, esta es una presentación que tiene algunos de los resultados de mi tesis de maestría en manejo de recursos naturales de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Y quiero empezar por agradecer a la Universidad de Point Loma Nazareth y a Kirk, quienes me ayudaron muchísimo para desarrollar esta investigación. Y por supuesto a los funcionarios del área de conservación, la Amistad Pacífico, y también a personas de la comunidad de Tres Colinas, del grupo organizado Asociación de Turismo de Tres Colinas, ASOTUR, quienes también brindaron apoyo de campo para realizar esta investigación, la cual es una fotografía en el tiempo, por así decirlo. Es una línea base en la cual se tienen los resultados de una investigación para la toma de decisiones institucionales del SINAC en temas de investigación. Roger, perdón, varios participantes nos indican que el sonido está muy bajo. Si puedes mejorar un poco el sonido. Gracias. Yo pensé que era yo. Voy a intentarlo con la computadora, sin los audífonos. ¿Cómo me escuchan? Mucho mejor. Adelante, Roger, sí. Ok, gracias. Estaba utilizando los audífonos y parece que hay un problema. Entonces, contaba que esta investigación es parte de verdad de los resultados de la maestría de la Universidad Estatal a Distancia, de la carrera de manejo de recursos naturales, y daba mis agradecimientos a la Universidad de Point Loma Nazareth y Kirk y funcionarios del área de conservación, la Amistad Pacífico, así como personas de la comunidad de Tres Colinas, de Asociación de Turismo de Tres Colinas específicamente, y que esta investigación es una fotografía en el tiempo, literalmente, de lo que está sucediendo ahorita en los bosques nubosos y los páramos en la cordillera de Talamanca y en un corredor biológico, para la toma de decisiones en cuanto a lo que es manejo de biodiversidad y el tema de manejo de visitantes, porque parte de la investigación se hizo en un sendero abierto al público. El objetivo general fue evaluar la diversidad de las especies de mamíferos silvestres, medianos y grandes, respecto a los patrones de actividad, también en cuanto a la modalidad de conservación, porque la investigación se desarrolló, como les menciono, en un corredor biológico, que es una iniciativa de conservación privada, y también en un parque nacional, que es una categoría de manejo de un área protegida estatal. También en cuanto a las zonas de vida, en donde ocurrieron cada uno de los registros de las especies, así como la presencia de personas, en este caso pueden ser caminantes, pueden ser finqueros, turistas, y la presencia de mamíferos domésticos, en este caso las vacas, los perros, los caballos, que estuvieron registrados en el corredor biológico El Quetzal Tres Colinas. Bien, la foto del fondo es el Cerro Camuc, uno de los cerros más altos en la cordillera de Talamanca, tiene 3.542 metros. Bueno, ok, algo pasó ahí. La población de estudio fueron aquellos mamíferos silvestres con tallas que van desde los 101 gramos hasta los 10 kilos, considerados como medianos, y los mamíferos grandes superiores a los 10 kilos. También consideré, para el caso del corredor biológico, los mamíferos domésticos y las personas, tanto los turistas como finqueros que estuvieron presentes en el corredor biológico y en el Parque La Amistad. Para monitorear esta población de estudio, utilicé un total de 18 estaciones de fototrampeo. Cada una de las estaciones estuvo conformada por una cámara trampa, frente a la cual se colocó un atrayente olfativo que contuvo, Colonia Obsession de Calvin Klein para hombre, la cual permitió que los mamíferos silvestres que ya pasaban por el sitio estuvieran durante algunos segundos frente a la cámara, investigando para saber qué era lo que había, y eso permitió que las cámaras pudieran tener fotografías de mejor calidad para identificar tanto especies como incluso individuos. El diseño del muestreo fue una combinación entre sistemático y selectivo. Para ello, cada 2 kilómetros se colocaron las cámaras trampa, que tuvieron una distancia mínima de 2 kilómetros. Se colocaron al menos 2 cámaras trampa por cada una de las zonas de vida.
en lugares donde se identificaron que habían rastros de mamíferos silvestres. Podían ser letrinas, podían ser huellas y otros rastros. Las cámaras se colocaron en bordes de senderos naturales, en carriles, servidumbres y caminos. Estuvieron activas desde el 12 de julio del 2018 hasta el 18 de abril del 2021, con un total de 1012 días, noches consecutivas. Estuvieron activas las 24 horas en el mismo sitio que se georreferenció con un GPS. El esfuerzo total de muestreo consistió en 15.335 días cámaras trampa. Y para los que tal vez no están familiarizados con las cámaras, mencionar que cada uno de los registros tienen metadatos internos en el archivo que permiten conocer la hora y la fecha exacta del registro de cada especie. Bien, los análisis de los datos se hicieron con los programas Renamer, la aplicación Camera Suite y el lenguaje de programación R. Para el análisis de los datos se consideró que para que un evento se considerara como independiente, debía estar separado por al menos 30 minutos cada una de las fotografías. Y en el caso de especies gregarias, por ejemplo los pisotes, se contabilizó la cantidad de individuos observados en las fotografías. La abundancia relativa consistió en el índice, el cual se obtiene a través del número de observaciones independientes de cada una de las especies, dividido entre el número de días de cámaras trampa, multiplicado por 1000. En cuanto a los patrones de actividad de las especies, en este caso la actividad circadiana, se consideraron como especies diurnas aquellas que estuvieron activas desde 1 hora después del amanecer y 1 hora antes del anochecer. Las especies nocturnas fueron aquellas que tuvieron actividad entre 1 hora después del anochecer y 1 hora antes del amanecer. Las especies que tuvieron una actividad entre el día y la noche se consideraron como crepusculares. Y las especies que desarrollaron su actividad a cualquier hora del día o a la noche fueron especies consideradas como de actividad catemeral. Importante destacar que debido a que en el trópico el sol sale en diferentes momentos del año, se utilizó un tipo de aplicación en R que permite estimar el tiempo exacto de la salida del sol, no en cuanto al tiempo del reloj, sino en cuanto a la hora de la salida del sol exacta. El brillo lunar se estimó también para cada una de las especies si tuvieron repulsión hacia las noches con luna llena, eso se conoce como fobia lunar, y también para aquellas especies más bien cuya actividad se desarrolló en noches de luna nueva o cercanas a ella, eso se conoce como filia lunar. También se estimó si la actividad de las especies fue en la estación seca o en la estación lluviosa o en ambas, y tomando en consideración que para el caso del sendero, el que va desde Tres Colinas al Cerro Camo, la visitación se mantuvo abierta únicamente, al turismo durante la época seca. También se estimó para cada especie el coeficiente de superposición, eso es un índice, y se calculó para todas las especies con observaciones mayores a 20 registros independientes, perdón. En este caso lo que indica es valores cercanos a 0, indican que no hubo superposición. Y valores cercanos a 1 indican que hay una superposición completa o muy cercana. Esas coeficientes de superposición pueden decir que hay algún tipo de actividad de las especies que pueden indicar depredación, pueden indicar reproducción, o más bien pueden indicar repulsión de que una especie está tratando de evitar los mismos horarios que otra especie. Bien, este es el mapa que muestra el sitio donde se desarrolló la investigación. El polígono encerrado en la línea azul es el límite del Parque Internacional de la Amistad, y aquí hacia la parte central inferior, esta es el área del corredor biológico, el Quetzal Tres Colinas, y de ahí hacia arriba es el Parque Internacional de la Amistad. Las diferentes coloraciones en verde, los diferentes tonos, indican cada una de las 12 zonas de vida, perdón, de las 6 zonas de vida para este sitio, que es el páramo pluvial subalpino, que es el páramo, el bosque pluvial montano, el bosque pluvial montano bajo, el bosque pluvial premontano, el bosque transición a pluvial y el bosque muy húmedo premontano. La cámara colocada a menor elevación estuvo a 980 metros sobre el nivel del mar, y la colocada a mayor elevación fue justo en la base del Cerro Camo, a 3.503 metros de elevación. Como resultado, obtuvimos un total de 27 especies registradas, de las cuales 25 se registraron en el corredor biológico, el Quetzal Tres Colinas, y 24 en el Parque Internacional de la Amistad. De acuerdo a la metodología utilizada y la cantidad de días cámaras trampa,
y de acuerdo a la literatura consultada, esto puede representar cerca de un 70% de la riqueza de especies estimada de mamíferos silvestres medianos y grandes para el sitio de estudio. Esto quiere decir que si prolongamos la investigación durante un tiempo más, podríamos encontrar algunas especies que faltan todavía. De las 27 especies, hay 8 que son carnívoras, hay 7 que son herbívoros, 7 omnívoros, hay 3 frugívoras y 2 que son insectívoras. Esto nos da una imagen de que hay una pirámide trófica bastante buena, en la cual hay varias especies que son potenciales presas, hay varias mesodepredadoras y unas pocas predadoras, entonces conforman una pirámide trófica casi perfecta. De todas las especies, las 27, todas están en alguna de las categorías, ya sea de la UICN, de CITES o de MINAE. Esto quiere decir que hay una gran importancia para la conservación y sigue demostrando que tanto el Parque Internacional de la Amistad como una iniciativa de conservación privada, como es un corredor biológico, son importantísimos para conservación de especies que tienen poblaciones amenazadas o que están en peligro de extinción o cuyas poblaciones son vulnerables. ¿Qué pasó ahí? Ok. Este gráfico muestra la curva de acumulación de las especies y muestra que algunas de ellas, por ejemplo, la ardilla Sciurus ganatensis, la danta, el Leopardus tigrinus, el Silvilagus dicei, el Masama temama y Conepatus semistratus, esas se registraron en la primera semana de monitoreo y son estas que aparecen en esta línea. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, fueron apareciendo algunas especies para las cuales se requirió hasta un poquito de 100 días. Algunas especies, por ejemplo, la Mustela frenata y Thayasu pecari requirieron casi un año de estudio. Y acá al puro final de la investigación, a 736 días, apareció Microciurus alfari, que es una ardilla pequeñita, es endémica de los páramos de Costa Rica, y también se registraron 2 especies de mono, muy extraño, pero bueno, en las cámaras Tampa, colocadas a 50 centímetros del suelo, ahí aparecieron 2 especies de mono, en este caso el mono cara blanca y el mono araña. Y este cuadro resume la cantidad de todas las especies que se registraron durante la investigación. Sin duda alguna, Sciurus ganatensis, la ardilla, fue la que tuvo la mayor cantidad de registros independientes, para un total de 1838. La segunda especie en cantidad de registros independientes fue Tapirus bairdi, y esto llama muchísimo la atención, y esto se respalda con otras investigaciones desarrolladas anteriormente por González Maya y por Esteban Brenes, con dantas, y la cordillera Talamanca sigue siendo un hábitat viable para la conservación, en este caso de Tapirus bairdi, que es una especie que, como sabemos, está en peligro de extinción. Y también llama la atención Silvilagus dicei, el conejo de monte, que es una especie endémica de la cordillera Talamanca. Las columnas a continuación lo que indican es el índice de abundancia relativa, tanto para todo el sitio como para cada una de las zonas de vida en las cuales se registraron. Esto lo que indica es cuán frecuente fue esa especie en cada una de las zonas de vida. Y las especies más extrañas fueron el Pailurus yaguarundi, o conocido comúnmente como yaguarundi o leombreñero, Thayasu pecari, el chancho de monte, y las 2 especies de monos que le comenté al inicio. En cuanto al uso de espacio, la mayor riqueza se registró en el bosque pluvial montano bajo, ahí se registraron 23 de las 27 especies, y la menor riqueza se registró en el bosque pluvial subalpino, esto es el páramo. Y esto lo que indica es, bueno, lo que ya sabemos, normalmente la mayor cantidad de especies ocurre en elevaciones bajas y medias, y conforme aumenta la elevación, va disminuyendo la diversidad de especies, sin embargo aparecen las especies endémicas. El Parque Internacional de la Amistad y el Corredor Biológico comparten 22 especies en común, pero en esta investigación hay 2 especies únicas para el pila, en este caso Cuandón mexicanos, que es el puercoespín, y Microciurus alfari, la ardilla endémica de Talamanca, y 3 especies que son únicas para el corredor biológico, el Quesal Tres Colinas, que en este caso fueron las 2 especies de monos y Philander opossum. Sin embargo, bueno, estos registros de monos
consideramos que fueron poco usuales, ya que aparecieron cruzando algunos caminos sobre los cuales no hay árboles, entonces por eso quizás solamente se registraron en el corredor biológico, no en el Pila, ya que en el Pila pues se encuentran más árboles grandes donde pasar en el dosel del bosque. Otro resultado interesante fue sin duda alguna la gran cantidad de registros de jaguares melánicos en 2 de las zonas de vida del corredor biológico, el Quesal Tres Colinas, y en 2 zonas de vida del Parque Internacional de la Amistad. Llama la atención que en el Parque Internacional de la Amistad, a 3.142 metros de elevación, se registraron eventos del jaguar melánico, que es una elevación bastante alta para esa especie y curiosamente es un individuo de color negro. También en la coloración melánica de leopardos tigrinos también ocurrió en tres zonas de vida, en este caso únicamente en el Parque Internacional de la Amistad. Y un dato bastante interesante es el registro de Payaso pecari o chancho de monte, que normalmente se ha considerado como una especie de zonas bajas y medias, y en este caso se registró a 2.768 metros. De todas las especies registradas, hubieron 14 que tuvieron una actividad catemeral, es decir, su actividad fue a cualquier hora del día o la noche, no mostraron ninguna diferencia. Para su actividad diurna nocturna, hubieron 6 especies que fueron estrictamente diurnas. Otras 7 de las especies, sí, su actividad fue únicamente nocturna y crepuscular. Para estas 7 especies, identificamos, y de las crepusculares, identificamos si la actividad estaba más con el brillo de la luna o con la fobia lunar. Y llegamos a la conclusión de que hay 6 especies que tienen un comportamiento hacia la filia lunar, es decir, en noches de luna nueva o muy cercanas a ella. Y hay 8 especies que tienen fobia lunar, es decir, evitan más bien realizar algún tipo de actividad en noches cercanas a la luna llena. Y estos gráficos finales ya muestran un tipo de análisis estadístico que se hizo mediante el programa R, y lo que muestra es, en este caso, la especie del jaguar. El gráfico que está a la derecha superior muestra la actividad del jaguar, que para toda la época de investigación hubieron 2 picos de actividad que estuvieron hacia el amanecer y hacia el atardecer. El gráfico que está en el C indica que el jaguar no tiene en realidad una preferencia por noches de luna nueva o noches de luna llena, es activo casi siempre. Y en cuanto a la época lluviosa o la época seca, tampoco tiene ningún tipo de diferencia. Sí, se observó que al menos durante la época lluviosa, la mayor actividad ocurre cerca de la mañana, en las primeras horas de la mañana, y en la época seca más bien es más activo en horas de la tarde y la noche. Y también para cada una de las especies silvestres, para todas las 27, se analizó qué tan frecuente era que esa especie pudiera estar encontrándose ya fuera con las vacas, con los perros, con las personas o con los caballos. En este caso, los gráficos están mostrando que las vacas tienen un índice de superposición muy cercano a 1, de 0.73. Esto indica que los jaguares probablemente de alguna forma puedan encontrarse con las vacas, y eso puede indicar algún tipo de predación. La segunda especie son los perros, con un 0.65 de superposición, seguido por el ser humano con un 0.57, y parece ser que los jaguares están esquivando encontrarse con los caballos. Esto en general ocurrió para todas las especies, todas las 27 tuvieron el mismo comportamiento. Su mayor similitud fue con las vacas y su mayor diferencia fue para con los caballos. Este mismo ejercicio se hizo en este caso con la danta, exactamente el mismo ejercicio que se hizo con el jaguar, y al final tenemos un gráfico como este, en el cual se muestra la superposición, que es el área gris, es la superposición que se define entre el jaguar, con una observación de 66 registros independientes, y la danta, con 526 registros independientes, y muestra que efectivamente la actividad del jaguar y la danta son muy similares. Y bien, les agradezco muchísimo por el tiempo destinado a esta investigación. Todos los datos en general los pueden buscar, tal como aparece al final de la investigación.
la cual se estará publicando en este mes en la revista Cuadernos de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roger. Y muchas gracias también por apegarse al tiempo destinado, lo cual también le agradecemos a quienes presentan durante el resto de del día de hoy. Vamos a ver, quisiera abrir si hay alguna pregunta, solamente una para ganar un poquito de tiempo, porque sí tenemos un pequeño atraso que podemos ir recuperando en el siguiente bloque y después le robamos unos minutos al almuerzo para quienes están ahí pensando en el tema del horario. Don Ronald Chang fue quien levantó la mano. Adelante, don Ronald. El resto, por favor, usar el chat para que Roger las pueda contestar sus preguntas. Yo quería participar primero para agradecerle a Roger todo su trabajo y todo su empeño que le ha puesto a esta investigación, no solo por los temas, digamos, de mejorar su estatus académico, sino lo que esta investigación significa directamente, digamos, para lo que es el manejo del área de conservación, específicamente, digamos, tener conocimiento en esta temática de mamíferos, ¿verdad? A nivel del Parque Internacional Amistad. Yo sí quería, pues, aparte de agradecerle, preguntarle a Roger que con las expectativas que nosotros tenemos, y yo se los digo claramente, por ejemplo, el Parque Internacional Amistad próximamente, hablemos de los próximos 2 años, va a tener la oferta turística más importante en turismo de aventura y la ruta más larga en un área silvestre protegida que ofrece este país con condiciones de calidad del visitante. Ahorita lo estamos haciendo prácticamente, digamos, con condiciones un poco difíciles, pero ya a partir del otro año vamos a construir, por ejemplo, en el sector del Cerro Camu, que sé que el producto de la investigación ahí con Roger que estuvo en esa zona. Entonces, la pregunta básicamente es, ¿cómo considera, digamos, el comportamiento de los patrones y la actividad de los mamíferos directamente vinculado a un aumento de los turistas, del flujo de turistas, ¿verdad? O de la cantidad o de la periodicidad con que vayamos a aperturar una ruta tan importante que es la del Cerro Camu, que sería una ruta, digamos, que ofrecería 5 días en un área silvestre protegida, prácticamente, digamos, llegar al corazón de la cordillera de Talamanca. Esa sería mi pregunta y, por supuesto, el agradecimiento a Roger por su trabajo. Gracias, don Ronald, por la pregunta y muy importante. Bueno, tal vez como para retomar lo que mencioné al inicio de la presentación, esta investigación de casi 3 años de toma de datos es una fotografía en el tiempo que nos permite tener una línea base para saber cuáles especies están en este momento en un ecosistema muy poco alterado y con una visitación relativamente baja, pero que es manejada a través de el estudio de capacidad de carga que ya se había hecho hace unos años. Y también, pues, obviamente, con todo el apoyo de los grupos organizados, en este caso, la Asociación de Turismo de Tres Colinas, mediante un permiso del uso. Y con esto lo que queremos es tener bases técnicas científicas y dentro de 3 años, estos mismos datos podemos compararlos. Esta investigación fue desarrollada 3 años, pero la logramos seguir manteniendo en el lapso del tiempo. Igual con el apoyo de la Universidad de Kent y Point Loma, vamos a continuar con esta investigación, vamos a seguir adelante y la idea es continuar con estos datos y luego comparar la fotografía de un antes y un después y ver qué medidas podemos tomar, porque lo que queremos es obviamente tener un manejo del turismo adecuado, que no se nos salga, por así decirlo, de las manos. Queremos que los turistas tengan una experiencia bastante linda, bastante rica, que puedan conocer estos páramos, estas turberas y bosques nubosos de Talamanca. Sin embargo, también queremos conservar. Entonces tenemos que llevar un balance y para eso lo que podemos hacer es comparar tanto riqueza de especies como la densidad de cada una de ellas que están ocurriendo. Es decir, probablemente el jaguar ahorita, como vimos en el gráfico, la anta están durante todo el año o en cualquier hora del día o la noche, pero con estos gráficos podemos estimar si en un futuro la anta, por ejemplo, ya no está activa durante el día, solo en la noche, o si cambia de la noche al día, o el jaguar está evitando encontrarse con los grupos, es más difícil de que se registren las cámaras, algo está pasando. Entonces, esos cambios los podemos observar mediante cámaras trampa
y obviamente con investigaciones como estas u otras que nos puedan apoyar desde el sector académico. Muchas gracias.